El viento golpeaba como un gigante enfurecido, azotando las cimas de las montañas con una furia que no conocía tregua. Era más que un simple murmullo, era un rugido ensordecedor, un aullido sin fin que se colaba por cada grieta y rincón. Parecía un lamento ancestral, el llanto de la tierra misma resonando a través de los valles y precipicios. No había escapatoria de su voz, un eco que rebotaba entre las paredes rocosas y volvía una y otra vez, más fuerte, más feroz, como si el aire tuviera alma y estuviera en guerra con todo lo que tocaba. La tormenta no era un simple fenómeno pasajero. No era una nevada tranquila que cubría el mundo en blanco. No. Esto era una bestia desatada, una fuerza indómita que devoraba el paisaje con garras invisibles. La nieve caía con una intensidad abrumadora, no en suaves copos danzantes, sino en lanzas de hielo que azotaban sin misericordia. Cada ráfaga de viento arrancaba montañas de nieve del suelo y las lanzaba al aire, creando una niebla cegadora que giraba en espirales frenéticas. Era un vendaval implacable que arrancaba el aliento de los pulmones y cortaba la piel como 1000 cuchillas diminutas. Los árboles, esos titanes de la montaña que habían resistido siglos de inviernos, se tambaleaban como marionetas bajo el peso de la tormenta. Las ramas crujían y gemían, tensándose hasta el límite. Los troncos, ennegrecidos por la humedad y cubiertos de musgo helado, parecían gigantes cansados, doblados bajo una carga que ya no podían soportar. Algunos caían con estrépito, estallando en una sinfonía de madera astillada que se perdía casi de inmediato en el rugido del viento. El suelo mismo era un campo de batalla. Lo que antes había sido una tierra firme y cubierta de hojas ahora era un mar blanco en constante movimiento. La nieve se acumulaba rápidamente, formando dunas ondulantes que cambiaban de forma en un parpadeo. Pisadas recientes desaparecían en segundos, borradas por la mano implacable de la ventisca. No había rastro de camino, ni una sola señal que guiara hacia un destino seguro. La montaña, que alguna vez ofreció refugio y majestad, se había convertido en un laberinto mortal donde cada paso era una apuesta peligrosa. Y, sin embargo, había vida allí. Oculta, pequeña, luchando por sobrevivir. Animales que se aferraban a sus escondites, temblando en madrigueras o huecos bajo las raíces de los árboles, escuchando con ojos abiertos de par en par cada nuevo crujido, cada aullido del viento que anunciaba una nueva ráfaga asesina. Un búho, cubierto de escarcha, mantenía sus plumas pegadas al cuerpo, sus garras aferradas a una rama que se agitaba como un barco en medio de una tormenta. El aire estaba tan lleno de nieve y hielo que el vuelo se volvía imposible, un riesgo que significaba la muerte segura. A lo lejos, donde la ladera se inclinaba hacia un abismo sin fondo, la pequeña cabaña se mantenía en pie, una mancha oscura casi borrada por el blanco que la rodeaba. Era un milagro que aún resistiera. Las paredes de madera estaban agrietadas, cada tabla flexionándose bajo la presión del hielo que intentaba penetrar sus defensas. El techo, cubierto de una gruesa capa de nieve endurecida, crujía ominosamente con cada nueva ráfaga que lo golpeaba. Los ventanales, empañados y cubiertos de escarcha, temblaban en sus marcos como si un solo aliento más pudiera hacerlos estallar en 1000 pedazos. Dentro, el calor luchaba por sobrevivir. Una pequeña chimenea vomitaba humo hacia una abertura en el techo, pero el fuego era débil, las llamas danzaban apenas, consumidas por la leña húmeda y la falta de aire fresco. El rojo anaranjado de las brasas parpadeaba como un corazón moribundo, proyectando sombras largas y vacilantes sobre las paredes. Las sombras se movían como figuras espectrales, bailando en silencio mientras la tormenta rugía fuera, haciendo que la cabaña pareciera habitada por fantasmas invisibles. El aire en el interior estaba cargado de humo, mezclado con el olor a madera quemada y el frío que se filtraba por cada rendija. Las corrientes de aire gélido se deslizaban por el suelo, como serpientes invisibles que se enrollaban alrededor de los tobillos, subiendo lentamente hasta calar en los huesos. Cada respiración creaba una nube de vapor que flotaba por un instante antes de desvanecerse, absorbida por la helada. A pesar de la fragilidad del refugio,
Había una quietud allí dentro que contrastaba con la furia del exterior. Era una calma engañosa, como el ojo de un huracán, una burbuja de respiro momentáneo en medio de un caos imparable. Pero esa calma estaba llena de tensión. Cada crujido del techo, cada golpeteo de la nieve contra las ventanas, traía consigo la posibilidad del colapso, la amenaza de ser tragado por la oscuridad y la furia de la tormenta. El tiempo avanzaba a un ritmo extraño, dilatado y opresivo. Los segundos se sentían como minutos, los minutos como horas, y cada uno venía cargado de la pesada sensación de que la tormenta no solo era una fuerza de la naturaleza, sino una presencia viva, consciente, que acechaba y esperaba. En la oscuridad de la montaña, bajo el peso del cielo enfurecido, parecía que todo lo conocido había sido borrado. No quedaba más que el sonido implacable del viento y la lucha constante por no ser consumido. Dentro de la cabaña, una chispa de vida resistía contra el poder abrumador del invierno. El calor de la chimenea llenaba el pequeño espacio, insuflando una calidez tenue pero constante que luchaba contra la fría marea que se filtraba por las grietas de las paredes y las ventanas empañadas por la escarcha. El fuego crepitaba, lanzando pequeños destellos que subían por el aire como luciérnagas atrapadas en una danza efímera. El aroma a madera quemada impregnaba el ambiente, mezclado con el humo que se enroscaba lentamente hacia la parte alta del techo antes de desaparecer por la salida de la chimenea. En un rincón de la habitación, el hombre permanecía en silencio, apenas moviéndose, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Estaba sentado en un viejo sillón de cuero desgastado, su espalda apoyada firmemente contra el respaldo mientras sus manos, grandes y curtidas por años de trabajo al aire libre, descansaban sobre sus rodillas. Sus dedos, llenos de pequeñas cicatrices y callos, tamborileaban suavemente sobre el grueso pantalón de lana que lo protegía del frío. Había algo en sus movimientos, un ritmo pausado, casi inconsciente, que hablaba de una paciencia adquirida a través de muchas noches solitarias en la montaña. El fuego proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes de madera, creando formas que se retorcían como fantasmas inquietos. Las llamas iluminaban su rostro con un brillo anaranjado, revelando las arrugas profundas que se dibujaban alrededor de sus ojos y en las comisuras de su boca. No eran arrugas de vejez, sino las marcas de alguien que había vivido intensamente, soportando la intemperie y las luchas que el mundo salvaje imponía a los que se atrevían a llamarlo hogar. Su barba, salpicada de canas, le daba un aire de sabiduría, pero sus ojos, fijos en las brasas que chisporroteaban frente a él, delataban una inquietud latente, una conexión visceral con la tormenta que rugía más allá de las frágiles paredes de la cabaña. El sonido del viento era un aullido interminable, un coro de voces salvajes que rodeaban la cabaña como si intentaran derribarla. Las ráfagas sacudían las tablas de madera, haciendo vibrar los ventanales en sus marcos con cada embate furioso. El hombre podía sentir el peso del invierno como una presencia palpable, una entidad viva que respiraba a través de las paredes, ansiosa por penetrar el calor artificial que él había creado. Pero aquí, en este refugio, había resistencia. El calor era tenue, pero suficiente. La llama era pequeña, pero persistente. Y él, aunque solo, no estaba dispuesto a ceder. En sus pies, una gruesa manta de lana tejida a mano lo cubría hasta las pantorrillas, envolviéndolo en una burbuja de confort que contradecía el caos exterior. Había algo casi sagrado en la simplicidad de ese momento, una tregua que solo podía encontrarse en lugares donde la naturaleza reinaba con tanta fuerza que cualquier victoria, por pequeña que fuera, se sentía como un milagro. Con cada chispa que salía disparada del fuego, cada crujido del tronco que se deshacía lentamente en brasas, el hombre podía sentir el latido de la vida misma, diminuto pero persistente, resistiendo con terquedad contra el inmenso poder que rugía allá afuera. La luz de la chimenea bañaba la estancia con un resplandor cálido, creando un contraste casi surrealista con la oscuridad gélida que se extendía más allá de las ventanas. Afuera, la nieve caía en torrentes, acumulándose sin tregua sobre el techo y las paredes, un peso silencioso que se sentía como la mano de un gigante presionando desde arriba. De vez en cuando, un crujido profundo resonaba por la estructura,
como un susurro de advertencia, recordándole la fragilidad de su refugio. Pero él no se inmutaba. Su confianza no nacía de la ignorancia, sino del conocimiento íntimo de la montaña y de los inviernos que había soportado antes. Al lado del sillón, una mesa de madera tosca sostenía una taza de metal, aún caliente por el té que había preparado horas antes. El vapor subía en espirales lentas, perdiéndose en el aire saturado de humo y calor. Su aroma a hierbas silvestres llenaba la habitación, un recordatorio de las cosas simples que aún podían traer consuelo. Tomó la taza entre sus manos, sintiendo como el calor le devolvía la sensibilidad a sus dedos helados, y bebió un sorbo, dejando que el líquido caliente recorriera su garganta y se expandiera en su pecho como una chispa de vida renovada. El reloj de péndulo en la pared avanzaba con un ritmo constante, pero el hombre no lo miraba. Sabía que el tiempo, en noches como esta, era un concepto engañoso. Los minutos se estiraban como la sombra de las llamas, y cada segundo parecía cargado de un peso que solo la soledad podía imponer. Afuera, la tormenta rugía, insaciable y eterna, pero dentro de la cabaña, él había encontrado un respiro, una pausa en la batalla. Y aunque sabía que la noche aún era larga, que el viento seguiría golpeando y la nieve seguiría acumulándose, por ahora, en ese momento, tenía el calor del fuego, la seguridad del refugio y la fortaleza de un espíritu que había aprendido a resistir. El silencio dentro de la cabaña era pesado, roto solo por el suave crepitar de la madera en la chimenea. El calor seguía luchando contra el frío que se aferraba a cada rincón de la pequeña estancia. El hombre se sumía en un estado de vigilancia relajada, sus pensamientos enredados entre el vaivén de los recuerdos y la presencia imponente del invierno que reinaba allá afuera. Pero entonces, un sonido distinto atravesó la serenidad, como una nota discordante en una sinfonía cuidadosamente ensayada. El crujido llegó desde las profundidades de la noche, agudo y quebradizo, como si una rama gruesa se partiera bajo el peso de algo que no era la nieve. No era el tipo de sonido que hacían los árboles azotados por la tormenta, ni tampoco el de las vigas de la cabaña cediendo bajo la presión del hielo. Había una calidad distinta en ese ruido, algo que hizo que el hombre levantara la cabeza de inmediato, su mirada fija en la penumbra más allá de las ventanas empañadas. El aire dentro de la cabaña pareció congelarse. Durante un instante interminable, todo quedó en suspenso, como si incluso el fuego hubiera contenido su aliento. Él inclinó la cabeza ligeramente, afinando los oídos, su corazón comenzando a latir con un ritmo más firme, más atento. Afuera, el viento seguía aullando, arrastrando remolinos de nieve contra las paredes de la cabaña, pero ese crujido persistente se sentía más cercano, como si algo o alguien se moviera justo al borde de lo visible. El instinto, afinado por años de vida en soledad, comenzó a despertar en su interior. No era un simple sonido de la naturaleza. La montaña tenía su propio lenguaje, y él lo entendía como un segundo idioma. Sabía distinguir entre los lamentos de los pinos y los quejidos de las vigas de madera, pero esto era diferente. Era un sonido con propósito, con movimiento, y lo que más inquietaba era la falta de patrón, como si aquello que lo producía estuviera tanteando, explorando, buscando. Su mirada recorrió la habitación con rapidez. La cabaña era pequeña pero sólida, construida para resistir los embates del invierno más feroz. Las ventanas, reforzadas con contraventanas de madera, ofrecían una protección básica, pero no absoluta. Su rifle descansaba apoyado contra la pared junto a la puerta, cargado y listo, como siempre lo mantenía en noches como esta. Un cuchillo grande, con el filo afilado como una hoja recién templada, estaba sobre la mesa junto a la taza vacía de té. El crujido se repitió, esta vez más fuerte, y el hombre sintió un escalofrío recorrerle la columna, no por el frío, sino por algo mucho más primitivo, la sensación inconfundible de ser observado. Era un instinto antiguo, una advertencia silenciosa que resonaba en los huesos, un recordatorio de que la naturaleza no solo era grandiosa y hermosa, sino también implacable y llena de secretos. Se levantó del sillón con movimientos lentos pero decididos, cada músculo en su cuerpo tenso, preparado.
El suelo de madera bajo sus pies emitió un leve gemido cuando se enderezó por completo, pero él apenas lo notó. Su atención estaba clavada en el espacio más allá de las ventanas, donde la oscuridad reinaba, impenetrable. Las sombras danzantes del fuego creaban ilusiones sobre el vidrio, figuras que se retorcían y desaparecían en un juego que hacía que la mente imaginara cosas que no estaban allí, o tal vez sí lo estaban. Un golpe sordo resonó desde la parte trasera de la cabaña, un sonido pesado, como si algo hubiese caído contra la pared exterior. Su respiración se hizo más lenta, más controlada, mientras cada fibra de su ser se preparaba para la posibilidad de peligro. Se deslizó hacia la puerta, sus pies moviéndose con una cautela casi felina, evitando los puntos que sabía que crujían bajo su peso. No había pánico en sus movimientos, solo la certeza de alguien que había enfrentado lo desconocido antes. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un murmullo bajo y prolongado que no pertenecía a la tormenta. Era un susurro grave y gutural que parecía vibrar en el aire, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para encender una alarma en su mente. Todo su ser estaba en alerta máxima ahora, sus sentidos ampliados, buscando cualquier indicio de movimiento más allá de la tenue luz que se extendía desde las llamas. Tomó el rifle, su mano cerrándose firmemente sobre el cañón frío, y se dirigió hacia una de las contraventanas, colocando su oído contra la madera. La tormenta seguía rugiendo con furia, pero su concentración se afiló, filtrando cada sonido para encontrar esa nota distinta, esa señal de que no estaba solo. La respiración de la cabaña misma parecía contenerse con él, como si el edificio compartiera su tensión. Afuera, algo esperaba. Algo observaba. Y lo que estaba por venir aún no se había revelado. El crujir de la nieve y el aullido del viento eran ahora su única compañía. Aferrado al rifle y con los ojos clavados en las sombras, cada músculo del cuerpo del hombre seguía tenso, como una cuerda a punto de romperse. Su respiración salía en nubes blancas mientras se preguntaba qué clase de criatura podría estar acechando en medio de una tormenta tan feroz. La quietud opresiva del interior de la cabaña solo hacía que el silencio se sintiera aún más pesado, más cargado de promesas de lo desconocido. De pronto, un golpe seco, directo contra la puerta principal, rompió el aire en 1000 pedazos. No fue un sonido distante ni un roce ligero, fue un impacto que reverberó a través del suelo de madera, haciendo vibrar los objetos más cercanos. Su mano se aferró más fuerte al rifle, pero su corazón dio un vuelco extraño, un salto que no encajaba con el instinto de peligro que había estado siguiendo. La tormenta rugía como un monstruo enfurecido, pero entre el vendaval, distinguió algo más, un gemido, débil, casi ahogado por el aullar del viento. Se acercó a la puerta lentamente, sus pies pisando con una precisión meticulosa. Apoyó la mano en la madera fría y sintió la vibración de otro golpe, más suave esta vez, casi como un ruego. Afuera, algo esperaba. Algo que no se parecía a la amenaza que su mente había imaginado. Con un movimiento preciso, retiró el pasador de la puerta y la entreabrió apenas una grieta, suficiente para dejar que el viento helado lo azotara de lleno. Los copos de nieve entraron como un torbellino, adheriéndose a su barba y a sus manos. Fue entonces cuando lo vio. Ahí, temblando en el umbral, estaba un pastor alemán cubierto de escarcha. Su pelaje oscuro y mojado estaba apelmazado contra su cuerpo, y sus ojos, oscuros y hundidos, reflejaban una mezcla de agotamiento y súplica. Estaba casi desplomado, sus patas delanteras apenas sosteniéndolo mientras el resto de su cuerpo colapsaba bajo el peso del frío. Cada respiración salía como un jadeo entrecortado, formando pequeñas nubes que se disipaban en la furia del aire gélido. El hombre se quedó inmóvil por un instante que pareció eterno. El animal alzó la cabeza, sus ojos encontrándose con los suyos. En esa mirada, no había rabia ni temor, solo una necesidad desesperada. Una vida al borde de extinguirse, buscando calor, refugio, una oportunidad de sobrevivir. El rifle tembló ligeramente en sus manos antes de que lo dejara caer a un lado, apoyándolo contra la pared. Se arrodilló, sus dedos helados rozando el lomo del perro,
sintiendo como el frío había endurecido su cuerpo. Su piel estaba tan fría que apenas parecía viva. «Vamos, amigo, no te dejaré aquí», murmuró, su voz ronca y baja, una promesa más para sí mismo que para el animal. Abrió la puerta por completo, y el viento irrumpió en la cabaña con una furia ensordecedora. Agachándose, pasó un brazo por debajo del cuerpo del perro, levantándolo con esfuerzo. Era pesado, pero la flaqueza de su carne revelaba cuán cerca había estado del final. Cerró la puerta de un tirón con el pie, devolviendo la cabaña a su silencio roto solo por el fuego. El perro se dejó caer con un suspiro largo cuando el hombre lo colocó cuidadosamente junto al hogar. El calor comenzó a envolverlo, pero su cuerpo seguía temblando de manera incontrolable. La nieve y la escarcha empezaron a derretirse, formando pequeños charcos bajo sus patas. El hombre buscó una manta gruesa, desgastada por los años, y la envolvió alrededor del animal. Mientras lo hacía, notó las heridas en sus patas, cortes superficiales pero dolorosos, y como las almohadillas estaban agrietadas por el hielo. Su mano, fuerte pero gentil, acarició la cabeza del perro, sintiendo la vida que aún palpitaba, frágil, bajo su tacto. Por un instante, se permitió mirar a los ojos del animal, esa mirada que había estado llena de súplica ahora comenzaba a llenarse de algo más, gratitud. Una conexión silenciosa surgió entre ellos, un entendimiento que no necesitaba palabras. Afuera, la tormenta seguía rugiendo como un enemigo al que no podían vencer, pero aquí dentro, había una chispa de resistencia, un refugio compartido por dos almas que se habían encontrado en medio del caos. El perro cerró los ojos, agotado, pero su respiración, aunque todavía entrecortada, se volvió más tranquila. El hombre se quedó a su lado, vigilante, sabiendo que la batalla no había terminado. La tormenta era implacable, pero esta noche no estaría solo. El calor de la chimenea lamía el aire como una criatura viviente, extendiéndose con dedos invisibles hacia cada rincón de la cabaña. Sin embargo, el pastor alemán seguía temblando bajo la manta gruesa. Su respiración, aunque más regular, aún era pesada, con un ritmo que hablaba de agotamiento y sufrimiento. Su cuerpo entero parecía un campo de batalla librado entre el frío y la vida. El hombre se arrodilló nuevamente, notando cómo las gotas de agua, nacidas de la escarcha derretida, resbalaban por el hocico del perro hasta caer al suelo de madera. Su mano se movió con cuidado, sus dedos rozando el pelaje endurecido por el hielo, empapado y enmarañado. Trabajó con paciencia, secándolo con un trapo áspero que había encontrado junto a la estufa, tratando de devolverle el calor que la tormenta le había robado. «Vas a estar bien, chico», susurró con voz baja, casi como si estuviera hablándole a una sombra que podría desvanecerse si hablaba demasiado fuerte. Su aliento formó pequeñas nubes que se desvanecían junto al calor. El perro abrió los ojos un momento, observándolo con una expresión indefinible. Algo crudo y genuino se reflejaba en esa mirada, no solo el reconocimiento del peligro que había quedado atrás, sino la tímida chispa de confianza, nacida de un simple acto de bondad. El hombre sintió que su corazón se apretaba con una emoción que no había esperado. No era la primera vez que ayudaba a un animal, pero había algo en esta conexión silenciosa que le resultaba distinto. Sus dedos acariciaron suavemente el lomo del perro, sintiendo la rigidez de sus músculos empezar a ceder. Bajo el peso de la manta, su cuerpo comenzaba a relajarse, aunque el temblor no había desaparecido del todo. Las orejas del animal se movieron ligeramente, como si el sonido del crepitar del fuego fuera una melodía reconfortante, un recordatorio de que había encontrado un santuario, al menos por ahora. El hombre notó las garras del perro, como estaban gastadas, desgarradas, con pequeños cortes en las patas que contaban historias de lucha y kilómetros recorridos en la nieve. ¿De dónde vienes, amigo? ¿Qué te trajo hasta aquí?, preguntó en un murmullo. Pero las preguntas no esperaban respuestas, eran un puente hacia la comprensión, una manera de llenar el silencio con algo más que pensamientos oscuros. Lentamente, buscó un poco de ungüento curativo que había guardado en una caja de suministros.
Sus manos, callosas y hábiles, comenzaron a trabajar con ternura inesperada. Aplicó el ungüento en las heridas, sus dedos moviéndose con el tipo de precisión que solo la experiencia y la necesidad podían enseñar. El perro apenas se movió, como si entendiera que ese contacto no era una amenaza, sino una promesa de alivio. Mientras trabajaba, una calidez diferente comenzó a envolver al hombre. No provenía de la chimenea ni del esfuerzo físico, sino de algo más profundo, algo que había estado dormido dentro de él. La necesidad de proteger, de cuidar, despertaba recuerdos enterrados, imágenes de tiempos en los que la vida aún le ofrecía razones para creer en la bondad. El perro levantó ligeramente la cabeza, presionando su hocico contra la mano del hombre. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. Una respuesta a la compasión que había encontrado, un acto pequeño pero poderoso que sellaba un vínculo aún frágil, pero real. Un lazo invisible los unía ahora, una conexión tejida no con palabras sino con momentos compartidos en medio de la tormenta. Afuera, el viento seguía aullando como una bestia enloquecida, pero aquí dentro, junto al fuego, dos almas heridas comenzaban a sanar. El silencio en la cabaña se había vuelto casi tangible, roto solo por el crepitar del fuego y la respiración lenta del perro que yacía bajo la manta. El hombre, sentado junto a él, observaba las llamas danzar, perdido en pensamientos que fluían como el humo que se deslizaba hacia la chimenea. Pero su mente no tuvo tiempo de encontrar descanso. Un sonido nuevo, bajo y persistente, lo sacó de su ensimismamiento. Un gemido apagado, apenas perceptible, llegó desde el exterior. Se irguió de inmediato, su corazón latiendo con una mezcla de alerta y preocupación. Las ráfagas de viento seguían rugiendo fuera de la cabaña, haciendo crujir las paredes, pero había algo más, un murmullo de vida luchando contra la tormenta. El hombre se acercó a la puerta con pasos cuidadosos, la madera crujía bajo su peso. Colocó una mano firme sobre la manija, sintiendo el frío que la envolvía, y con un tirón abrió la puerta apenas una rendija. Una ráfaga de aire helado invadió la habitación, levantando cenizas y haciendo que la llama parpadeara con furia. Pero sus ojos solo necesitaban un segundo para registrar lo que había allí. Frente a él, a la entrada de la cabaña, yacía otro pastor alemán. Era más joven, delgado hasta la fragilidad, con su pelaje oscuro cubierto por una capa de nieve y escarcha que parecía cristalizar cada uno de sus movimientos. Sus patas estaban extendidas como si hubiera caído sin fuerzas, el cuerpo entero temblando de frío. Respiraba con dificultad, jadeando, y su cabeza apenas se levantaba, como si la última pizca de energía la hubiera gastado en llegar hasta ese lugar. El hombre sintió una punzada de alarma recorrerle el pecho. ¿Otro perro? La coincidencia se sentía demasiado inquietante para ser un simple capricho del destino. Su mirada se desvió un instante hacia el primer perro, que ahora había alzado la cabeza y fijaba sus ojos intensos y alertas en la figura del recién llegado. Su cuerpo se tensó bajo la manta, y un gruñido bajo, gutural, emergió de su garganta. «Tranquilo», murmuró el hombre, arrodillándose con rapidez. Su instinto le decía que no había tiempo que perder. Extendió las manos hacia el segundo perro, sintiendo la rigidez helada del cuerpo bajo sus dedos. El aliento del animal era débil, cada jadeo sonaba como un esfuerzo monumental, una lucha desesperada por aferrarse a la vida. Con cuidado, lo levantó en brazos. El cuerpo del perro, ligero como una sombra, se acurrucó contra su pecho, y la escarcha se derritió al contacto con su calor. Lo llevó hacia el interior, cerrando la puerta con un empujón del pie. Las paredes volvieron a aislar el rugido del viento, pero no hicieron nada para calmar la sensación de que algo mucho más grande se estaba gestando en la oscuridad. Colocó al perro junto al fuego, envolviéndolo con otra manta, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba restregar calor en sus patas rígidas. El primer perro observaba cada movimiento con ojos penetrantes, su gruñido cesando, pero su atención aún fija en el recién llegado. La atmósfera estaba cargada de tensión,
como si ambos animales compartieran un secreto que el hombre aún no podía comprender. Mientras masajeaba las patas entumecidas del joven pastor alemán, notó marcas en su cuerpo, arañazos, pequeños cortes y cicatrices recientes que hablaban de un viaje lleno de peligros. Sus patas estaban desgastadas, y su nariz, seca y cuarteada, era un testimonio de la falta de agua y alimento. El hombre tragó saliva, su pecho apretado por una mezcla de empatía y una creciente inquietud. ¿De dónde venían estos perros? ¿Qué los había conducido, medio muertos de frío, hasta su cabaña perdida en medio de las montañas? Y lo más importante, ¿qué estaban escapando? El calor del fuego comenzó a hacer efecto. El segundo perro se estremeció bajo la manta, su cuerpo soltando un temblor violento mientras la sangre empezaba a fluir con más fuerza por sus venas. Sus ojos se abrieron lentamente, dos orbes llenos de temor y agotamiento que se clavaron en el hombre. «Estás a salvo», murmuró él, como si las palabras pudieran aliviar la carga invisible que pesaba sobre ellos. «Te tengo». Sin embargo, la sensación de seguridad era efímera. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia, como si fuera una criatura viva que buscaba a sus presas perdidas. El hombre no podía ignorar la sensación de que esto era solo el comienzo, que los secretos que estos perros traían consigo eran tan profundos y oscuros como la misma noche. El tiempo parecía detenerse en la cabaña, como si la misma tormenta aguardara, conteniendo su furia, mientras los dos perros se encontraban por primera vez en un espacio cerrado y cálido. La cabaña, que había sido un refugio para el hombre en medio de la furia invernal, se convertía ahora en un santuario para los animales que, con cada respiro, iban demostrando la profundidad de su conexión. El primer perro, el que había llegado primero, había comenzado a relajarse después de su evidente tensión, pero seguía observando al recién llegado con una intensidad palpable. Su cuerpo, aunque aún cansado, se mantenía firme, y su mirada nunca se apartaba del joven pastor alemán. El segundo perro, aún tembloroso y debilitado, giró su cabeza con esfuerzo hacia el otro animal. Un primer vistazo fue todo lo que necesitó para que sus ojos se suavizaran. Los dos se miraron durante unos segundos que parecieron eternos, como si algo profundo e indiscutible pasara entre ellos. Y entonces, algo sucedió que el hombre no pudo ignorar. El primer perro, alzando su cabeza con un lento movimiento, emitió un suave gemido, bajo y cálido, casi como un suspiro. El segundo perro, al escucharlo, bajó la cabeza un poco, su cuerpo rígido por la fatiga y el frío, pero con una leve señal de reconocimiento. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero el hombre lo vio claramente. El perro herido, el más joven, había respondido al gemido con algo que él mismo no se dio cuenta de que estaba buscando: consuelo. A pesar de las heridas, de la tormenta y de la desconexión inicial, había una familiaridad en sus ojos que no podía ser negada. No era solo una respuesta a la necesidad de calor. Era un vínculo. Poco después, el primer perro se levantó lentamente, y aunque el hombre temía que su cuerpo agotado no soportara más movimiento, este caminó hacia el segundo con un paso decidido. Llegó hasta él, y con cuidado, tocó con su nariz la cabeza del joven pastor alemán. Fue un gesto de profunda calidez, una caricia que hablaba sin palabras, un «estoy aquí», compartido en un mundo de silencio. El segundo perro levantó la cabeza, su cuerpo aún débil, y observó los ojos del primero. En ese intercambio, el hombre pudo sentir la historia no contada que se desplegaba ante él. Estos perros no eran simplemente animales que se habían cruzado en el camino, no eran dos almas perdidas que se habían encontrado por azar. Había algo más. Un lazo, algo que no solo les unía en el sufrimiento de la tormenta, sino en la memoria de lo que habían vivido juntos, de lo que habían compartido. El primero, con su pelaje grisáceo que ya comenzaba a perder la rigidez del frío, se acercó aún más y colocó su cuerpo junto al joven, en un gesto protector, como quien envuelve a su hermano pequeño con el calor de su propia existencia. El joven perro, con un movimiento suave, se acurrucó a su lado, confiando en ese contacto como quien encuentra el refugio más seguro después de una larga travesía.
sus cuerpos se entrelazaron de forma casi natural, como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos, como si la tormenta misma hubiera sido la única fuerza capaz de separarlos temporalmente. El hombre observó todo esto con una mezcla de emoción y asombro. El vínculo entre estos dos perros era mucho más que una mera relación de dependencia, era una conexión ancestral, una historia compartida que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada. No se trataba solo de supervivencia, sino de un lazo familiar que había resistido el paso del tiempo, la adversidad y las heridas del camino. Era el tipo de vínculo que solo puede surgir cuando dos seres han estado juntos durante mucho tiempo, compartiendo no solo los momentos de felicidad, sino también los de lucha, los de dolor y los de sacrificio. El hombre no pudo evitar pensar en lo que esto significaba. Estos dos perros habían estado juntos mucho antes de encontrar su cabaña, mucho antes de que la tormenta los separara. Habían sido compañeros, luchadores y sobrevivientes. Y aunque él no conocía toda la historia, podía sentir la esencia de su relación en el aire, una especie de gratitud silenciosa que flotaba entre ellos, un agradecimiento por haberse encontrado de nuevo, por haber podido soportar juntos los embates de la tormenta. A medida que el calor de la chimenea abrazaba las frágiles figuras de los perros, el hombre dejó que sus pensamientos se disolvieran en la calidez del momento. Aunque la tormenta seguía rugiendo fuera de la cabaña, dentro de esas cuatro paredes, había una paz profunda, un refugio no solo de la tormenta, sino del mundo exterior. El lazo entre esos dos perros, de alguna forma, también lo envolvía a él, conectándolos de una manera inexplicable. Y mientras los perros seguían acurrucados, el hombre entendió algo profundo. En medio de la adversidad, en medio de lo desconocido, los lazos que unían a estos animales eran más fuertes que cualquier tormenta. Había algo poderoso en la conexión que compartían, algo que no podía ser roto, algo que no solo los había traído hasta allí, sino que los había hecho sobrevivir, juntos, hasta el final. La cabaña había comenzado a llenar el aire con una sensación de calma, una quietud engañosa que contrastaba con la furia de la tormenta que aún rugía afuera. Los dos perros, ahora tranquilizados por el calor y el consuelo mutuo, reposaban cerca de la chimenea. El hombre, aunque exhausto por los eventos de la noche, no podía apartar la mirada de ellos. Sin embargo, algo le decía que la paz era provisional, que no podía relajarse por completo. El viento seguía azotando con fuerza las paredes de la cabaña, pero algo más en el ambiente lo mantenía alerta, como si algo estuviera por suceder. Cuando el hombre decidió salir nuevamente al exterior, una ligera preocupación se asomó a su conciencia. La tormenta no había disminuido, y la nieve continuaba acumulándose rápidamente. Con la luz de la lámpara en mano, caminó con cautela hacia la puerta, dejando atrás la cálida atmósfera del refugio. Afuera, la nieve cubría el paisaje de manera uniforme, el viento la empujaba en remolinos que formaban figuras efímeras sobre la tierra. De repente, mientras observaba las huellas de los perros, algo atrapó su atención. A través de la capa recién caída de nieve, vio un conjunto de huellas más pequeñas, casi imperceptibles, pero inconfundiblemente humanas. No era una, sino tres. Tres huellas que, de alguna manera, no habían sido vistas antes. A medida que se acercaba, su respiración se volvía más pesada. Las huellas no parecían haberse formado por accidente. Estaban organizadas de manera precisa, casi como si alguien hubiera caminado deliberadamente por el sendero. Eran huellas nítidas, claras en la nieve, que parecían haber sido dejadas con gran cuidado, sin prisa. El hombre se agachó para examinar más de cerca. El viento aullaba, como si tratara de ocultar la evidencia ante él, pero las huellas eran claras. Unas pequeñas marcas, cubiertas parcialmente por la nieve que caía constantemente, pero lo suficiente para ser notadas. No había duda, alguien había estado allí, en ese mismo lugar, después de la tormenta que había desatado la confusión. Con cautela, el hombre siguió las huellas. La nieve crujió bajo sus botas, como si la misma tierra estuviera intentando revelarle algo oculto. A medida que avanzaba,
la sensación de inquietud lo invadía más profundamente. Estas huellas no pertenecían a ninguno de los perros, ni siquiera a los animales que había visto antes. Eran humanas, y no solo eso, el patrón de las huellas parecía que habían sido dejadas por alguien que sabía exactamente a dónde se dirigía, alguien que había caminado con una intención clara. Al llegar a un punto más alejado de la cabaña, las huellas se bifurcaron. Una parte de ellas se dirigía hacia el bosque, mientras que la otra se perdía en un campo abierto, cubierto por la nieve. El hombre observó ambas direcciones con una creciente sensación de desconfianza. La tormenta había cerrado el entorno con una espesa cortina de nieve, y no podía entender cómo alguien habría podido moverse tan libremente en tales condiciones. Las huellas parecían frescas, lo que indicaba que la persona, o las personas, que las habían dejado, debían haber estado allí solo minutos antes. El hombre se quedó quieto por un momento, respirando pesadamente en la gélida atmósfera. ¿Cómo era posible que alguien hubiera estado en esa área sin ser notado por los perros? Los animales, aunque agotados, siempre alertas, no habían reaccionado. ¿Quién había dejado esas huellas? ¿Y qué significaban? Su instinto lo empujó a dar un paso más. No podía dejar de preguntarse si las huellas conducían hacia algo o hacia alguien. Si esas personas se dirigían a la cabaña, si estaban cerca, o si simplemente habían pasado de largo. El sentido de misterio que ahora lo rodeaba era palpable, tan denso como la tormenta misma. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado, como si algo invisible estuviera observando. Los perros dentro de la cabaña, sin saber lo que estaba por venir, continuaban recostados cerca del fuego. Y él, con el alma cargada de preguntas sin respuestas, sintió que el destino lo estaba empujando a algo más grande, algo que no podía entender aún. Se quedó mirando las huellas por unos segundos más, sus pensamientos entrelazándose con la tormenta, intentando descifrar el enigma que acababa de encontrar. ¿Quién había dejado esas huellas? ¿Qué hacían en un lugar tan apartado? ¿Y qué relación tenían con los perros que había salvado? Algo le decía que este descubrimiento no era una casualidad. Había algo más profundo, algo oscuro, que conectaba todos estos eventos de manera inexplicable. Con el viento cortando su rostro y la nieve cada vez más espesa a su alrededor, el hombre tomó una decisión: debía investigar más. Las huellas en la nieve eran solo el principio. Un misterio se estaba tejiendo ante él, uno que no podía ignorar, y lo que estaba por venir, él aún no lo sabía. Pero algo le decía que, sin importar lo que fuera, ya no había marcha atrás. La noche avanzaba y con ella, la tensión en el aire se volvía más densa, casi tangible. El viento seguía su furioso canto, azotando las paredes de la cabaña, pero esta vez algo era diferente. Un nudo en el estómago del hombre no dejaba de apretarse. No era solo la tormenta lo que lo inquietaba, sino la sensación creciente de que no estaba solo. Algo más, algo indefinible, parecía acechar en las sombras del exterior. No podía sacudirse la sensación de que los perros no eran los únicos que había salvado esa noche. Mientras regresaba a la cabaña, los ecos de su propio paso parecían amplificarse en la oscuridad. Las huellas humanas que había encontrado lo seguían en su mente, dibujando un mapa en su cabeza que lo guiaba hacia preguntas sin respuesta. ¿Quién había dejado esas marcas en la nieve? Y, lo más importante, ¿qué conexión tenían con los perros? Sabía que no podía ser una coincidencia que aquellos animales, en su estado de sufrimiento y confusión, llegaran hasta su puerta en medio de una tormenta implacable. Pero eso solo planteaba más preguntas. Los perros dentro de la cabaña parecían tranquilos, pero el hombre no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. El más joven, el que había encontrado en un estado aún más débil, estaba acurrucado junto al otro, el cual había mostrado una resistencia notable pese a sus heridas. La conexión entre ambos era innegable, una relación de cuidado mutuo que sugería algo más que mera casualidad. Había un lazo entre ellos, algo que el hombre no podía explicar, pero que le resultaba imposible ignorar.
¿Era posible que estos perros estuvieran huyendo de algo o alguien? ¿De qué o quién podrían estar escapando? Dentro de la cabaña, la atmósfera era tensa, pero tranquila. La chimenea seguía crepitando suavemente, el calor que emanaba de ella proporcionaba un alivio momentáneo, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Estaba solo, aislado en ese lugar desolado, pero la presencia de los perros parecía llenar el vacío, creando una extraña sensación de compañía. Sin embargo, el pensamiento persistente de las huellas humanas en la nieve no le daba tregua. Con una determinación renovada, el hombre se levantó, dejando atrás el calor de la chimenea y el confort momentáneo. La tormenta continuaba rugiendo en el exterior, pero ya no le importaba. Tenía que saber más. Tenía que entender lo que estaba sucediendo. Los perros no eran solo víctimas de la tormenta, ni eran simples animales perdidos, algo los había llevado hasta él, algo que los había unido en una desesperación compartida. Con pasos firmes, salió de la cabaña nuevamente. La nieve crujió bajo sus botas, el viento aulló a su alrededor, pero ahora había algo más en su corazón, algo que lo empujaba hacia adelante. Necesitaba respuestas. El misterio de las huellas humanas lo atormentaba, pero también lo impulsaba. ¿Quién había dejado esas huellas en la nieve? ¿Qué conexión tenían con los perros? ¿Por qué estaban allí, en ese rincón olvidado de las montañas? Cada uno de esos pensamientos era como un peso en su pecho, y la única manera de liberarse de esa presión era seguir buscando, seguir desentrañando los hilos invisibles que parecían conectar todo. Las huellas no eran solo un marcador de un camino recorrido, eran una invitación, un desafío. A medida que se adentraba más en la tormenta, una claridad comenzó a formarse en su mente. No se trataba solo de las huellas, ni de los perros. Era algo mucho más grande, algo que había estado sucediendo mucho antes de que él llegara a la cabaña esa noche. Algo que había sido preparado, planeado, y que de alguna manera lo involucraba a él. El hombre no podía ignorar la creciente sensación de peligro. Algo o alguien estaba cerca, y no parecía ser una amenaza ordinaria. A lo lejos, en la oscuridad de la tormenta, se escuchó un sonido extraño, una especie de crujido, como si algo más estuviera caminando en la nieve. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era una figura humana? ¿Un animal? ¿O quizás, algo aún más siniestro? El tiempo parecía ralentizarse mientras se acercaba al lugar donde las huellas humanas se bifurcaban. Sabía que no podía regresar sin respuestas, no podía simplemente abandonar todo. Algo lo mantenía atado a este enigma, algo que le decía que la verdad que buscaba estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Con una mezcla de miedo y determinación, se adentró aún más en la tormenta, ignorando el frío que calaba hasta los huesos, y la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. La verdad estaba esperando a ser descubierta, y el hombre sabía que no podía dar marcha atrás.